en México tenemos tan pobres referentes periodísticos? Es muy común en cualquier contexto y en cualquier nivel si uno pregunta acerca del significado del periodismo. Nuestros interlocutores, sean universitarios, profesionistas o incluso periodistas, tienen un problema para responder, y esto es porque hasta cierto punto es muy natural. El propio concepto es muy difícil de definir y en el universo está plagado de frases románticas como la de el guardián de la democracia, el oficio más hermoso del mundo, la suma de nuestros pequeños odios, etcétera. Pero cuando preguntamos acerca de los referentes periodísticos o en concreto, ¿cuál es el mejor periodista de la historia según tu criterio? Es común que nos respondan tipo Loret de Mola, Javier Alatorre, López Dóriga, José Ramón Fernández, what the fuck. Pero nunca falta alguien que en la cumbre de su inteligencia responda completamente convencido o convencida. Jacobo Zabludovsky. Y está bien, porque el propio concepto periodismo permite que todos estos personajes practiquen periodismo, por lo tanto pueden llamarse periodistas, pero ¿son los mejores periodistas de la historia? Nos concentremos en Zabludovsky. Sí, es cierto, fue uno de los primeros comunicadores de televisión en Latinoamérica, inventó muchas reglas, vivió un momento muy apretado y comprometido en las democracias de nuestros pueblos, fue testigo y protagonista del nacimiento de las superpoderosas industrias mediáticas. De hecho, fue un perro fiel al servicio de Televisa, experto en temas de culto como la tauromaquia o el tango, legendario por sus entrevistas a personajes mundiales de su época, Dalí, el Ayatollah Khomeini. Entrevistó prácticamente a todos los líderes de su tiempo, algo que pocos periodistas han podido hacer. Pero el mejor periodista de la historia de México, no, por un detalle simple. El 2 de octubre de 1968, a unas horas de la masacre de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, Jacobo pudo lucir un semblante triste, vestir un saco negro o un pequeño moño en su camisa, o incluso sugerir con su lenguaje corporal el terrible momento que México estaba atravesando. Otros, como el cartonista Naranjo, que evadió la censura pintando de negro su cartón, o incluso la tibia portada de Excelsior de Julio Scherer, que advierte enfrentamientos entre estudiantes y granaderos. En Tlatelolco hubiera sido suficiente, pero no. Dicen las crónicas que Jacobo decidió lucir radiante y con pocas veces muy sonriente a la hora de decir: hoy fue un día soleado en México. Jacobo, que muchos años después de renunciar en un berrinche a Televisa y erigirse como comunicador independiente de la radio capitalina, tuvo tiempo y miles de oportunidades para aclarar el asunto. Incluso pudo justificar sarcasmo e ironía, tenía la inteligencia y los fans le hubieran creído, pero nunca lo hizo. También se negó a hablar del tema, incluso sugirió que todo era una leyenda urbana. Como estas, también hay otras anécdotas, como cuando anunció la noticia de que un muñeco pitufo de peluche había atacado a mordidas a un niño, cuando se prestó a la caja china del chupacabras en una de las peores crisis económicas en México, o cuando transmitió al aire a Erika Wexler en un bombardeo en Tel Aviv, el hoy clásico nuclear, Jacobo, nuclear. Total, no. Jacobo no es ni por asomo el mejor periodista de la historia de México. Ódienme, pero no. El periodismo no es simplemente presentar noticias, y no me digan que en México no tenemos grandes referentes, tipo Roberto Saviano o Oriana Fallaci. Lo que pasa es que no conocemos sus historias, porque los grandes medios de comunicación se han encargado de ponernos en el altar a los personajes de su propia factoría. Sí, fue Televisa y quien nos enseñó a decirle teacher a López Dóriga, uno de los más corruptos periodistas en México. Por otro lado, también tenemos referentes obligatorios. Por ejemplo, en la categoría masculina les van varios nombres. Podría ser Julio Scherer, que tuvo las agallas de levantar la voz en la cúspide de la dictadura perfecta del PRI y fundó la revista Proceso después del Reginazo en 1976, o el valiente reportero del Porfiriato Ángel Pola, o Jesús Lancornelas, columnista que denunció el avance del narcotráfico en la frontera norte, o el mártir de la libertad de expresión mexicano Manuel Buendía, padre moral de una generación de periodistas que lograron el cambio y el destronamiento de la censura en México. Del lado femenino también hay exponentes como el triple de méritos, así como están Elena Poniatowska, Carmen Aristegui, Lidia Cacho, Anabel Hernández, Blanche Pietrich, Marcela Turati, la propia Rosario Castellanos, que también se atrevió a practicar el oficio más hermoso del mundo. Las mujeres del periodismo también tienen sus mártires.
la inolvidable Regina Martínez de Veracruz, o Miroslava Bridge, y recientemente a Lourdes Maldonado, por mencionar algunas en este castigado y glorioso medio. De que los hay, solo tenemos que estar informados. La próxima vez que te hagan esta pregunta, ya puedes pensarlo mejor antes de responder que el mejor periodista de la historia de México fue Jacobo Zabludovsky. Que no te haga bobo, Jacobo.